Hola, buenas tardes, buenos días, bienvenidos a todos y a todas a nuestra siguiente sesión del curso, nuestra sesión número 4 para nuestra materia de modelado digital avanzado. Bueno, pues en esta ocasión vamos a trabajar ya un poquito más con la parte digital del modelado. Vamos a explorar un primer software, un primer programa de modelado digital muy interesante, muy accesible para todos y pues que nos va a ayudar a entender un poquito mejor los conceptos que vimos la sesión pasada. De hecho, fue el software que usamos la vez pasada. Bueno, pues ahora vamos a empezar a utilizarlo, el software con el que les mostré algunos ejemplos. Bueno, pues vamos ahora a utilizarlo, a aprender a utilizar algunas de estas funciones que tiene este software basadas en los conceptos que vimos en nuestra sesión anterior. Ok, bueno, pues entonces, sin más preámbulo, vamos a pasar primero con la presentación de este software. Les voy a mostrar cuál es el programa que vamos a hacer, a utilizar y cómo lo pueden ustedes acceder. Vamos entonces a cambiarnos rápidamente para acá. Esta es nuestra sesión número 4 y el software que vamos a utilizar se llama Sculpt GL. Es una aplicación para escultura digital basada en la web, es decir, se utiliza a través de un navegador, pero no por ello deja de ser muy interesante, muy poderosa, más allá de que posteriormente pues vamos a ver otros programas también muy poderosos. Bueno, este no se queda atrás, bastante interesante el programa, es una joyita que tiene en la web que seguramente pues, nos va a ser muy útil para empezar esta exploración de la escultura digital. Ok, bueno, pues entonces vamos a ver un poquito más sobre este software, vamos a hablar un poquito más de él. Vamos a empezar entonces con la dirección de acceso. Les decía que el software se llama Sculpt GL y es un trabajo de un programador francés muy bueno que se llama Stéphane Ginier, y el software lo van a poder encontrar en la dirección precisamente de este desarrollador, stephanginier.com/sculptgl. Ahí es en donde vamos a poder, no necesitamos ni siquiera descargarlo porque les decía que es un software que se usa directamente sobre el navegador. Entonces, bueno, esta es una vista del software. Ahorita entramos para que lo puedan utilizar y sobre la marcha pues ustedes puedan ir poco a poco también haciendo su ejercicio de exploración. Les decía que es el software que usé la vez pasada para la sesión anterior, mostrarles algunos de los conceptos que vimos. Bueno, pues ahora lo vamos a utilizar y aprender cómo se usa. Este es el QR para poder acceder a esta página y básicamente lo pueden usar desde cualquier navegador, incluso navegadores portátiles, navegadores desde tabletas móviles o hasta incluso desde un teléfono. Claro, pues va a depender del nivel de procesamiento y capacidad de procesamiento que tengan sus tablets y teléfonos, pues hasta dónde puede ser realmente utilizable el software. Lo ideal es usarlo pues desde una computadora de escritorio o una laptop con una tableta digital, como ya les había comentado, eso es bien importante. Bueno, pues entonces, un poquito más información sobre este desarrollador. Este es Stefan Junior y tiene también dos ligas importantes para el uso del software de Sculpt GL. Una es en donde modificamos los settings de la aplicación y otra es en donde nos informa sobre los atajos que tiene la aplicación. Ya verán que trabajar con atajos, así como en otras materias y en otros programas, pues es imprescindible poder utilizar atajos para controlar nuestros programas y de esta manera pues no estar dependiendo de menús ni nada de esto. Entonces, bueno, estas son las páginas directamente a los settings y a los atajos de la aplicación que en su momento pues será interesante que ustedes revisen para que puedan configurar un poquito mejor su ambiente de trabajo. Bueno, algunos ejemplos de lo que se puede hacer con esta aplicación, y estos son ejemplos muy sencillos, pero finalmente podemos hacer cosas interesantes. Aquí básicamente ven pues algunas formas, personajes. Es nuevamente una herramienta para diseño y escultura orgánica. Entonces, eso es para lo que está diseñada esta herramienta, básicamente. Bueno, entonces, retomando un poquito la lista que habíamos utilizado la ocasión pasada para revisar los términos y los conceptos de modelado digital, ahí tenemos un fragmento de la lista. Nada más están eliminados algunos puntos del inicio que eran más introductorios y unos puntitos al final que tienen que ver con los mapas.
pero básicamente todos los puntos del medio, todos los conceptos del medio están aquí listados y los estoy separando en estos colores porque finalmente esta aplicación nos va a permitir explorar todos ellos, todos estos que están en la lista, nos va a permitir ya de una manera práctica pues trabajarlos y ver cómo se aplican ya en el contexto de la escultura digital. Entonces, estas sesiones de práctica, que de hecho van a ser dos, si recuerdan y ya checaron en su calendario detallado, pues tenemos dos sesiones que tienen que ver con prácticas en Sculpt GL. La primera sesión es la que vamos a hacer el día de hoy y tenemos la siguiente también dedicada a Sculpt GL. Entonces vamos a dividir las dos sesiones de la siguiente manera. En la sesión de hoy vamos a ver un poco sobre la interfase y la navegación dentro del programa, así como todo el concepto de escultura y pintado de objetos y mallas. Y en la siguiente sesión vamos a abordar el tema de topología y del rendering. Aquí van a ver que pues, está mapeado con los colores, cuáles son los temas y conceptos que vimos en la sesión pasada contra estos tres temas, que son escultura y pintado, topología y rendering. Entonces, verán que vamos a empezar pues con la parte de interfaz y navegación, que no necesariamente toca temas que vimos, pero después vamos a ver en escultura y pintado pues el tema 9, el tema 11, 12, 13, 14. Y para la siguiente sesión veremos los temas correspondientes a topología, que son 4, 5, 10, 15, 16, y los temas que tienen que ver con el rendering, que son el 3, el 6, el 7 y el 8. Pues de esta manera vamos a empezar con la práctica 1, en donde veremos, les decía, estos dos temas, y la práctica 2 va a ser la siguiente sesión, en donde veremos el resto de los temas divididos en estas etapas. Y ahorita verán por qué es importante la división en estas etapas, pues básicamente así es como está dividida la aplicación. ¿Ok? Bueno, pues entonces regreso, regreso aquí rápidamente con ustedes, nada más para comentarles que en este momento pues sí puede ser ya útil que tengan lista su tableta, no para que la utilicen mientras estoy explicando estos temas, sino para que en cuanto termine la sesión ustedes puedan hacer la práctica. Si bien podrían ir al mismo tiempo conforme yo voy haciendo algo, pues intentarlo en ese momento, pues eso implica que obviamente pues tengan la posibilidad de ir viendo el video en alguna pantalla o en alguna eh, teléfono, tableta y en el otro, en su computadora portátil, tener ya su tableta lista para en esta aplicación ir haciendo los ejercicios. De cualquier manera, les recomiendo primero ver lo que estoy mostrando y después intentarlo. Y eso pueden hacerlo pausando el video conforme va avanzando, pero no intenten hacer mientras estoy explicando, porque entonces pues tendrían que estar atentos a dos cosas y eso es un poquito más difícil. Si bien siempre pueden regresar el video y ver nuevamente la explicación, sí les recomiendo primero verla aunque sea una vez o hasta el punto en el que ustedes ya se sientan con la eh, capacidad de hacer la práctica o de probar esta o aquella función que vimos y entonces parar el video, hacer su exploración y luego continuar. Entonces pueden trabajar de esta manera un poquito más iterativa, si así quieren, o pueden ver el video completo y luego hacer la exploración, como ustedes quieran, como se les acomode. Nada más les recomiendo si no tratar de hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿Ok? Bueno, perfecto. Entonces vamos a pasar pues directamente ya aquí el escritorio. Este es el escritorio de mi computadora y aquí voy a empezar pues a trabajar sobre la aplicación. Vamos a entrar primero que nada a, a nuestro navegador. Este pues puede ser el navegador que quieran, puede ser Chrome, Firefox, Safari y los que trabajen en PCs también tendrán ahí Edge como opción, el navegador que ustedes prefieran. Yo voy a trabajar sobre Chrome, no hay mayor inconveniente. Entonces les decía que la liga para acceder a este software está aquí, stephanginier.com, www.stephanginier.com. Y esto nos va a llevar a la página de inicio de este desarrollador, en donde tiene aquí todas sus herramientas. Y vamos entonces directamente a Sculpt GL, que aquí está, es la segunda que muestra en esta lista. Y aquí nos habla un poquito de cuáles son sus funciones. Esta es una herramienta 100% gratuita que pueden ustedes utilizar sin ningún costo, no tiene ninguna licencia
y como verán, ni siquiera hay que descargarla porque se maneja directamente en la web. Entonces no hay necesidad de hacer download, de agregar una licencia o de hacer ningún pago. Es verdaderamente, como les decía, es una joyita por ahí oculta en Internet que pueden ustedes utilizar y que vamos a utilizar básicamente para poner en práctica esos primeros conceptos que ya vimos. Entonces, bueno, ahí directamente tienen una serie de bullets en donde, bueno, pues pueden ustedes incluso ir a la página de desarrollo de la aplicación, pueden descargar una versión instalable en PC si quisieran, pero básicamente es la misma que está en la web, mejor la de web porque es la que se está actualizando constantemente. También hay una liga de tutoriales de YouTube, tutoriales también hay muchos de esta herramienta en donde podrán ver algo que quizás les pudiera haber quedado alguna duda, pues hay muchísimos tutoriales. La pueden descargar de la tienda de Chrome, pero les decía, no es necesario porque ni siquiera tenemos que pagar absolutamente nada. Y luego vienen descritas algunas de las funciones. Entonces vamos a empezar directamente entrando a la aplicación. Ahí está la liga, Sculpt GL, que básicamente es solamente el folder extra a la dirección que ya les había dado anteriormente. Entonces aquí estamos, esta es la pantalla inicial. Voy a desaparecer momentáneamente por aquí para no estorbar. Y vamos a enfocarnos directamente en conocer la aplicación. ¿Ok? Entonces, si ya todos ustedes entraron y tienen acceso en este momento, pues pueden, como les decía, una vez que termine cierta explicación, pues hacer la exploración en su propio navegador o ver el video completo y después hacer toda la exploración, como ustedes quieran. Vamos a empezar entonces por conocer un poquito el ambiente. Entonces, como esta es una aplicación que está basada en la web, hay que tener mucho cuidado de en ningún momento presionar las flechas de back o incluso el refresh de su navegador, porque cualquier cosa que hubiéramos hecho, pues en ese momento se va a perder. Lo mismo con el botón de home. Si en algún momento presionamos el botón de home, pues nos lleva a otra liga y si no hemos guardado nuestro trabajo, pues inmediatamente se pierde. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. Eso es quizás el único detalle así, muy, muy importante que hay que cuidar cuando estamos trabajando con Sculpt GL, dado que es una aplicación basada en la web. Ok, entonces, bueno, pues vamos a empezar. Cuando abrimos Sculpt GL, automáticamente nos va a generar una esfera de arcilla digital. Pero vamos a empezar por algo muy sencillo. Vamos a empezar por revisar los menús superiores para ver cuáles son las opciones que tenemos ahí de manera muy general antes de que siquiera empezar a hacer cualquier tipo de trabajo sobre esta esfera. Entonces, el primer menú que vamos a ver es el de archivos, importar y exportar. Aquí pues vamos a tener varias opciones, entre las de agregar un objeto 3D en formato OBJ, SGL, PLY o STL. Ya más adelante veremos algo de los formatos y algunas otras opciones que son pues más bien útiles en el momento de importar, como por ejemplo pues que el modelo quede escalado y al centro y que utilice un espacio de color sRGB. Eso no es de mayor importancia. Y después tenemos las funciones de export, que esto sí es muy importante porque el guardado, el save. Entonces, como les decía, siempre, cada cosa que hagamos tenemos que estarla guardando porque en el momento en que hiciéramos un refresh o un back, perderíamos todo lo que no hubiera estado salvado. Entonces hay que tener mucho cuidado y por eso son muy importantes estas opciones. ¿Ok? Y más abajo pues tenemos algunas otras opciones que realmente son para exportar texturas y que no vamos a utilizar en este momento, son ya un poquito más específicas y en lo que nos toca por este experimento en la aplicación pues no las vamos a ver en este momento. Entonces quizás aquí lo importante es simplemente add para agregar objetos ya premodelados en alguna otra aplicación incluso en formato sobre todo OBJ y salvar lo que estamos haciendo. También podría ser en formato OBJ, pero muy importante, siempre estar guardando. Ok, nuestro siguiente menú es el menú de escena, en donde vamos a poder agregar, pues básicamente primitivos. Vamos a empezar con primitivos en esta aplicación, pero muy rápidamente dejan de ser primitivos y por eso tenemos muy poquitos, básicamente la esfera, el cubo, el cilindro y el toro. Más allá de eso tenemos la opción de seleccionar para copiar y borrar los objetos que vamos agregando.
y posteriormente unos extras que tienen que ver con mostrar contornos, mostrar el piso y la línea de reflejo, que se ya verán que es bastante útil. Luego tenemos, vamos a hacer aquí antes que otra cosa un clear scene, que esta es otra opción, la primera que tenemos, y aquí básicamente pues lo que hacemos es borrar esta primera esfera para dejar limpio nuestro espacio de trabajo. ¿Ok? Después tenemos el menú de historia, que es básicamente deshacer y volver a hacer, y una cantidad de niveles de undo que nosotros podemos definir. El default es 15 y ahí está bastante bien. Es nada más lo que hay aquí en el menú de historia. Luego tenemos background, en donde vamos a poder cambiar, si así queremos, el fondo, que puede ser una imagen, puede ser un escenario, el cual podemos definir por medio también de una imagen o un espacio envolvente, un ambiente envolvente, perdón, que también podemos definir con una imagen. La mayoría del tiempo vamos a trabajar simplemente en el espacio vacío, porque como recordarán, lo que estamos haciendo aquí es modelar un objeto y no necesariamente hacerlo interactuar con otros ni con un espacio virtual mayor. Entonces, esta opción de background quizás no sea realmente la más importante. Después viene la cámara. Ahora que generemos otro objeto, pues verán que estas funciones nos permiten cambiar la vista, más allá de que podemos rotar nuestro objeto a manera de órbita, que es normalmente como se trabaja en las aplicaciones exclusivamente de modelado. Lo que hacemos es orbitar alrededor del objeto para poderlo ver en todas sus posiciones. Y tenemos también dos tipos de proyecciones, la perspectiva y la ortográfica. Ya en su momento veremos cuál es más útil. El siguiente menú es el menú de tableta, en donde podemos controlar la presión de nuestra tableta. Aquí les recomiendo dejarla así como está. Son valores predefinidos que están bastante bien calibrados, pero si en algún momento sintieran que su tableta es muy sensible, podrían bajar la intensidad de la presión o podrían subir el radio de la presión. Les repito, vale la pena dejarla así como está. Luego tenemos el idioma de la aplicación. Aquí tampoco tenemos mucha opción. Fuera de inglés, los demás pues no son muy comunes. Tenemos ahí algunos otros idiomas como francés, italiano, pero no tenemos español, entonces pues vale la pena dejarlo así como está. Después tenemos el menú de extras, en donde podemos cambiar algunos colores de la interfase, simplemente para efectos estéticos. Si alguno prefiere un color distinto en sus botones, lo puede cambiar de aquí. Y listo, finalmente está el botón de ayuda, que si le damos clic, pues nos va a llevar a la página de inicio, en donde podremos ya, como les decía, entrar al shortcuts que están aquí arriba, algunas páginas, perdón, de atajos y de settings, que son los links que les había comentado anteriormente. Shortcuts nos recuerda cuáles son los atajos que tiene la herramienta, que los iremos viendo poco a poco. Y tenemos también settings, en donde podemos hacer algunos otros cambios al default del arranque de la herramienta, desde el idioma default hasta algunos colores y algunas otras funciones también útiles. En este momento vamos a dejar así como están los settings y vamos a regresar nuevamente a la herramienta para continuar. Ahora sí, vamos a generar nuevamente una esfera. Entonces nos vamos a el menú de escena y agregamos Add Sphere y vamos a generar ahora nuestra primera esfera. Les decía que en este momento pues vamos a ver un poco más de inicio en los temas que tienen que ver con la navegación y con la interfase. Bueno, otra parte de la interfase son estas tres opciones que tenemos del lado derecho y que son las que nos van a permitir ya trabajar sobre el modelo que estamos esculpiendo. Las opciones son, como les decía en el slide anterior, rendering, topología y esculpir pintura. Y si recuerdan, es la manera en que distribuimos nuestros temas en las dos sesiones. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que tiene que ver con la navegación, con la interfase y con esta sección de escultura y pintura. Y vamos a dejar la opción de rendering y topología para nuestra segunda sesión de esta herramienta. Ok, entonces vamos a empezar. Ya terminamos esta parte de la interfase. La otra sección de la interfase, que es esta barra lateral, pues básicamente está habilitada por medio de estas tres pestañitas.
que nos habilitan funciones adicionales. Les decía, el día de hoy solo veremos escultura y pintura, entonces trabajaremos ya sobre este menú únicamente. Y ya finalmente tenemos el conteo, el poly count, que lo van a ver aquí arriba, en la parte superior derecha. Ahí tenemos los vértices y las caras. En este momento, pues tenemos una esfera relativamente manejable, con menos de 100.000 caras. Entonces, esta es muy importante. Recuerden llevar siempre el control del poly count para saber qué tan complejo está siendo nuestro modelo y poder corregirlo si es necesario. Bueno, entonces vamos a empezar con la parte de la navegación, porque la navegación en este tipo de programas, en los programas de modelado y de escultura 3D, es muy importante que la podamos dominar de forma rápida, de forma veloz. Básicamente lo que estamos haciendo cuando navegamos es girar alrededor del objeto, acercarnos y hacer distintos paneos para ver el objeto desde el ángulo ideal. Entonces, bueno, ya aquí tengo mi tableta habilitada, estoy moviendo ya mi ratón con la tableta y lo que voy a empezar a hacer es, si hago simplemente un arrastre sobre el espacio vacío de la interfase, pues van a ver que se habilita el modo de girar. Lo que estoy haciendo es, en realidad, girando el objeto, ¿ok? No la cámara como tal, no estoy cambiando la posición de la cámara, lo que estoy haciendo es girar el objeto. Y lo puedo girar en todas sus direcciones. Puedo verlo desde arriba, desde abajo, simplemente arrastrando el cursor sobre la parte vacía de la interfaz, del espacio tridimensional. ¿Ok? Entonces verán, esa es la primera función importante, poder girar el objeto y es muy fácil, simplemente arrastramos. Ahora, la siguiente función tiene que ver con el acercamiento. Entonces, el acercamiento lo vamos a lograr de distintas maneras. La primera y quizás más cómoda va a ser la siguiente. Vamos a hacer un arrastre exactamente igual que el que hacíamos anteriormente, pero ahora vamos a hacer una combinación. Vamos a presionar la tecla Control y el botón derecho de nuestro ratón. Si este botón derecho lo tienen mapeado al botón de su lápiz, entonces pues es presionar tecla control, botón de su lápiz y entonces hacer el arrastre. Y ahí tendríamos el zoom. ¿Ok? Entonces nuevamente estamos así rotando y si queremos acercamiento, control, con control presionado, botón derecho, que puede corresponder o no a nuestro botón de la pluma, eso dependerá de su configuración de su tableta, y arrastre. ¿Ok? Y ese es el zoom. Ahora, si ustedes tienen un ratón a la mano, pues el zoom también lo pueden activar simplemente haciendo un giro en la esferita rotatoria del centro del ratón. Si ustedes hacen simplemente un drag sobre esa ruedita, pues van a habilitar el zoom. Y también lo pueden hacer si tienen un trackpad, haciendo un pinch sobre el trackpad. ¿Ok? Les recuerdo, el pinch es esta función. Ese es el pinch. Si tenemos un trackpad en nuestra laptop, pues haciendo ese pinch podemos también hacer el zoom. O con el ratón en la ruedita del medio. ¿Ok? Entonces, esa es la siguiente función importante que hay que recordar en cuanto a navegación de nuestro objeto. Entonces, el drag es para rotar, girar y ver la esfera en distintas posiciones. Y normalmente, si tienen ya su tableta y un teclado a la mano, control, clic derecho y drag. ¿Ok? Todos estos clics tienen que ser sobre la zona vacía, no sobre el objeto. ¿Ok? Sobre cualquier punto en la zona vacía. Puede ser en cualquier parte de la zona vacía y ahí se habilita el zoom. ¿Ok? Y finalmente, una opción también similar es el paneo. Y el paneo funciona exactamente igual que el zoom, pero en lugar de la tecla control vamos a presionar la tecla alt
Entonces, igual, Alt, botón derecho del ratón o de la pluma y drag sobre el espacio vacío. Y ahí hacemos el paneo. ¿Ok? Entonces, nuevamente voy a hacer un zoom aquí hacia afuera. Puedo hacer ahora un paneo y sin ninguna tecla presionada y sin ningún botón, hacemos una rotación del objeto. ¿Ok? Esas son las tres funciones importantes que siempre vamos a estar necesitando para poder ver nuestro objeto desde una posición pues mucho más cómoda. Y recuerden que aquí pues necesitamos tener en cuenta siempre el espacio tridimensional para lo que estemos haciendo. No basta con modelar o esculpir una cara, pues siempre hay que estar pensando en qué está pasando en todas las caras y en todos los lados de nuestro objeto. Entonces, esa es la navegación. Les recomiendo que la practiquen, que se acostumbren a ella, porque es también muy importante que tengan ya destreza en la manera de navegar en estos espacios tridimensionales. Particularmente para este programa, pues las opciones tienen que ver con el botón de control, el botón de alt y el botón derecho de su ratón o pluma. Sobre todo la pluma, si ya la configuraron mapeándola al botón derecho de su ratón, pues entonces la tienen que mantener presionada. Entonces, mantener presionada la tecla, ya sea control o alt, mantener presionada la tecla, el botón de su ratón y hacer un arrastre. ¿Ok? Si por alguna razón no les está funcionando o sienten que siempre lo que hacen es un drag, entonces intenten hacer las funciones de paneo y de zoom sin tocar la pluma sobre su tableta, sino manteniéndola ligeramente arriba, sin llegar a tocar la tableta, sino simplemente flotándola por encima de la tableta hasta un punto en que el cursor ya se detecta, pero sin generar el toque. ¿Ok? Prueben esas funciones y practíquenlo hasta que ya se sientan muy cómodos moviendo el objeto, acercándose al objeto y haciendo paneos del objeto. ¿Sí? Que ya sea esto muy natural, que no tengan que estar regresando al teclado para ver ni recordando cuál es la combinación. Nada más son básicamente dos combinaciones porque el drag básico pues es simplemente arrastrar la pluma. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, vamos entonces ahora sí, ya una vez terminando con la parte de navegación y de la interfase, que básicamente es todo lo que vamos a tocar en términos de interfase, más allá que ahora veamos algunas de las opciones de la parte de escultura y pintado que tienen que ver con interfase, pero ya es mucho más específicamente sobre el proceso de esculpido y de pintado. ¿Ok? Bueno, pues entonces vamos ahora a abrir nuestra pestaña de esculpido y pintado. Y lo que vamos a ver básicamente van a ser tres bloques. Uno que es el de herramienta, otro que es el de alfa y otro que es el de comunes. Ahora, aquí hay que tener cuidado porque si recordarán el concepto de tool, también en algunos programas se refiere al modelo. En este caso, tool no se refiere al modelo, se refiere al set de herramientas, como tal, la traducción tal cual, el set de herramientas con las que vamos a esculpir o pintar. ¿Ok? Esta es una traducción más directa del término tool, pero lo recuerdo porque en algunos casos, tool como tal se refiere al modelo. En este caso, no. Tool es la herramienta. ¿Ok? Ya cuando entremos a otros programas en donde tool es el modelo, les recordaré nuevamente a qué se refiere en ese caso en particular. Pero en este caso, tool se refiere a la herramienta. Y en el submenú, que ahí nuevamente dice Tool, pues básicamente son nuestras herramientas de escultura y tiene que ver con las distintas opciones de herramienta que vamos a tener. Entonces van a ver que la primera es brocha, que nosotros usamos brocha también como un genérico para todas las herramientas y después verán que hay programas que así lo manejan, pero en este caso las herramientas, bueno, una de ellas es la brocha y luego tenemos algunas otras que vamos a ir viendo poco a poco.
Además de eso, tenemos también algunos otros criterios de configuración para cada una de esas herramientas y ya más adelante tenemos la parte de alfas y de comunes. Cuando lleguemos a eso, pues entraremos a esta parte. Pero vamos a centrarnos primero en la etapa de panel, más bien de herramientas. Y vamos a empezar precisamente con la herramienta de brocha. Y la herramienta de brocha, pues es la más sencilla, la más básica, porque pues básicamente lo que nos va a permitir es agregar material. Entonces, antes de agregar cualquier material, regreso nada más para comentarles algo. Aquí teníamos, si recuerdan, en el menú de cámara, teníamos la posibilidad de ver nuestro objeto de frente. Siempre que presionemos el botón F, pues vamos a ver nuestro objeto de frente. Ahora, esto también tiene un atajo que es la tecla F. Entonces, si nosotros estamos por aquí en una posición ya extraña y le picamos F, vamos a regresar al frente, centro y frente de nuestro objeto. ¿Ok? Entonces es un atajo bastante útil. También tenemos L para el lado, T para la vista cenital y tenemos Reset, que es la barra, para regresar a nuestra vista de mayor tamaño, muy parecido a la vista de frente. ¿Ok? Bueno, ya viendo esos atajos, vamos a ver antes de hacer cualquier tipo de escultura también otros elementos importantes. Si ustedes ahora arrastran su cursor sobre la masa, pues van a ver que ya el cursor cambia de ser un circulito naranja a un circulito rojo con un puntito al centro y ese puntito van a ver que se duplica al otro lado, ¿ok? Y si ustedes hacen un arrastre todavía sin tocar la tableta, pues van a ver que pueden mover este cursor a lo largo de la superficie y van a ver que este cursor también se inclina de acuerdo a las normales de la superficie. Entonces, ¿por qué estos dos puntitos uno al lado del otro? Bueno, recordarán que mucho de lo que hacemos en escultura se hace por medio de simetría. Hacemos lo mismo de un lado que del otro y ya después podemos hacer modificaciones, pero de inicio normalmente siempre vamos a estar trabajando con simetría. Y esto nos va a facilitar pues, no tener que esculpir los dos lados de una cara, simplemente trabajar, digamos, como espejo. Lo que hacemos de un lado se va a duplicar automáticamente del otro. Y eso pues ya verán que es una enorme función para ahorrarnos muchísimo tiempo y ser mucho más precisos. Entonces, bueno, ahí en donde se ven los puntitos es donde básicamente esculpiríamos. Ahora, vamos con la brocha o con la herramienta de brocha, vamos a hacer nuestro primer trazo ya directamente sobre el material. Cuando ustedes empiecen a trazar, pues básicamente lo que van a estar haciendo es un Z-add. Van a estar agregando material, arcilla digital, a nuestro modelo. Ahí ya lo estamos agregando. Se está agregando en ambos lados, pues precisamente porque está la simetría habilitada. Entonces, cualquier trazo que nosotros hagamos con esta brocha, pues va a generar la adición de material y después pues podemos rotar el modelo para verlo. ¿Ok? Ahora, tenemos también el atajo X, que si se dan cuenta aquí corresponde al radio de nuestra herramienta. Entonces, presionando X, y ojo, con la pluma levantada sobre la tableta, porque si presionamos, pues entonces trazamos, pero con la pluma levantada y la X presionada podemos hacer un cambio de manera muy interactiva en el tamaño de la brocha. Claro, también podemos ir para acá y hacer el cambio de este lado y pues, regresar al modelo, pero es mucho más cómodo simplemente levantar la pluma, presionar X, hacer el ajuste, soltar X y ya tenemos ahora pues una brocha de menor tamaño. Bueno, entonces esa es la primera brocha, la brocha básica. Por cierto, algo que no les mencioné es también podemos controlar la intensidad. Aquí tenemos otro control y el atajo es la letra C. Y esto sirve pues para qué tan marcado queremos que sea el trazo. Entonces voy a abrir un poquito la brocha aquí y una intensidad menor a la que teníamos antes. Entonces verán que ahora cada trazo que hago pues poco a poco se va aumentando, pero con menor intensidad que antes. Si subimos la intensidad, pues tenemos mucho más sensibilidad y vamos a crear mayores protuberancias con un solo trazo de brocha. ¿Ok? Bueno, voy a regresar
aquí un refresh nada más para regresar a una esfera limpia. ¿Y para qué? Pues para mostrarles ahora la opción opuesta. Como les decía, cuando hacemos un trazo aquí, pues lo que tenemos es un ZA y simplemente presionando la tecla de Alt y manteniéndola presionada, con el mismo trazo tenemos ahora un Z-Sub y vamos a hacer una remoción de material. La misma función y los mismos atajos se aplican para ZAdd o ZSub en cuestión de tamaño de la brocha. Entonces puede ser una brocha más chiquita, presionar Alt y ahora hacer un ZSub con una brocha menor o incluso reduciendo la intensidad, también podemos hacer lo mismo. Y esto verán que funciona con varias brochas, no solo con esta. Entonces, bueno, ahí tenemos el ZAdd y el ZSub, que también, si recuerdan, pues fue un concepto que vimos la sesión pasada. Ok, ¿qué otras opciones tenemos? Una muy interesante es la de la masa acumulada. Si nosotros dejamos la palomita en acumular, entonces lo que tenemos es que podemos seguir agregando y agregando y agregando y agregando material sobre el mismo trazo y sobre el mismo lugar. Y se va a seguir agregando, se va a apilar y apilar y apilar. ¿Vean? Si yo desactivo esta palomita de acumular, es más grande aquí para que vean el efecto, eh, pues sigo trazando, pero llega un momento en que ya no acumulo. Y aunque siga trazando, ya no voy a acumular tanto como en la anterior, ¿sí? A menos que suelte y vuelva a trazar, suelte o levante y vuelva a trazar, pero en una sola pasada, pues va a ser mucho más controlado la cantidad de masa que se aplique si tengo deshabilitado acumular. Y también funciona para el ZSub. ¿Ok? Es un control también un poquito más de sensibilidad. Ok, el botoncito de Clay simplemente pues hace que nuestra masa, cuando está habilitada, pues se maneje más como una arcilla y cuando no lo está, pues menos como una arcilla. Van a ver que en realidad no hay mucho cambio, pero son una ligera diferencia en cómo responde la masa cuando tenemos el botón de Clay habilitado o no. Y bueno, finalmente esta opción de superficies delgadas se utiliza únicamente cuando nuestra superficie es demasiado delgadita, muy plana, y nos permite solo afectar la cara de una de las dos caras de la superficie plana. Aquí, como no tenemos superficies planas, muy delgadas, digamos, más bien muy delgadas, eh, pues no podemos utilizarla. Pero ya en su momento quizás tendremos la oportunidad de utilizar esto o incluso la necesidad de ocuparla. Bueno, es lo que tiene que ver con la brocha normal. Entonces, como verán, pues es una de las brochas más útiles porque nos permite agregar y restar material a nuestro modelo. Voy ahora a hacer un refresh para regresar a una esfera limpia. Y vamos a cambiar a otra de las brochas muy utilizadas. Vamos a entonces ahora a cambiar a la herramienta de Move, mover. Esta herramienta también nos va a permitir modificaciones muy drásticas ahora a la forma de nuestra malla. Entonces, bueno, voy a alejarme un poquito y con esta brocha básicamente voy a poder hacer deformaciones mucho más drásticas de manera general. En este caso, bueno, pues a esta esfera. Entonces ahí ya estoy haciendo una deformación. Ven que el pincel lo crecí demasiado y esto pues para que me permita afectar de forma muy global la esfera. Y aquí pues puedo empezar a modelar la esfera para darle otro tipo de forma. Podrán ver que también aplica el modelado simétrico y lo que hacemos de un lado pues aplica de los dos. ¿Ok? Entonces, bueno, pues aquí sí ya se maneja esto muy como una masa.
Bueno, vamos a, obviamente las opciones de radio y de intensidad funcionan exactamente igual. La opción checar topología pues nos ayuda a mantener un poquito la integridad de nuestra malla y tenemos también la posibilidad de con Alt pues hacer el opuesto en lugar de jalar, meter. Sería una especie de Z-sub en donde también metemos o empujamos el material o lo reducimos. En lugar de jalar, lo metemos. ¿Ok? Bueno, una herramienta muy parecida, voy a hacer nuevamente un refresh, a la herramienta de mover es la herramienta de arrastrar. Entonces tenemos también drag, en donde si ustedes hacen ciertos movimientos sobre su malla, van a ver que pues también funciona muy parecido, también nos expande de manera muy agresiva nuestra malla, pero sobre todo en su momento verán cuáles son algunas diferencias importantes entre move y drag. En este momento pues no lo vamos a ver porque esas diferencias tienen que ver con la topología, pero bueno, pues sí hay diferencias. De manera muy práctica, muy general, o hasta este momento les podría decir que la herramienta de drag es todavía más drástica con la malla que la herramienta de move. Digamos que la convierte en una verdadera masa elástica, la herramienta de drag. La herramienta de move es un poquito más, pues, menos agresiva con nuestra malla, pero pues de repente con drag podemos hacer cosas como esto que estoy haciendo aquí, undo, eh, porque ya había comprometido un poquito mi malla, de este tipo. Obviamente la herramienta de drag, pues al generar un estiramiento tan fuerte sobre la malla, pues puede llegar a comprometerla. Entonces ya cuando regresemos a topología en la siguiente sesión, pues veremos cómo evitar que nuestra malla se comprometa. Entonces, bueno, ahí tenemos la herramienta de drag. Y también básicamente lo que cambiamos es el radio. ¿Ok? Bueno, algunas de las herramientas adicionales tienen que ver con hacer algunos efectos sobre la malla. Ahorita las vamos a ver, pero antes vamos a ver otras herramientas importantes. La primera que vamos a ver de estas es la de transformar. Y esta, pues ustedes estarán bastante familiarizados con este tipo de herramienta. Básicamente es un reposicionador, escalador de nuestro modelo. Entonces, a partir de este circulito, que se le conoce como gizmo, a partir de este gizmo podemos de manera muy visual modificar los tres ejes, ya sea tamaño, dimensión y posición, incluso rotación de los tres ejes de nuestro modelo. Entonces, si están familiarizados con el gizmo de Maya o el gizmo de Cinema 4D, pues esto no será nada nuevo. Como saben, las flechas nos permiten mover el objeto en los tres ejes y sobre todo los cuadros nos permiten cambiar su proporción en ese eje. ¿Ok? Eh, Arrastrando sobre la línea naranja de fuera, hacemos un escalado global y sobre las líneas curvas que rodean el gizmo, pues podemos rotarlo. También tenemos líneas para los tres ejes. Entonces, cualquiera de ustedes que ya ha manejado el Gizmo 3D en Maya o en otros programas, pues estará muy familiarizado con este. Y bueno, se lo accedemos desde la herramienta Transform. ¿Ok? Bueno, pues ahí tenemos la herramienta Transform. Voy otra vez a hacer un refresh. Recuerden que en este momento no he guardado nada, entonces todo lo que hago refresh se pierde. Pero no nos interesa guardar nada en este momento. Bueno, vamos a la siguiente herramienta de este grupo y muy útil, la herramienta de Smooth. Voy a utilizar primero la herramienta de Brush para hacer algunos trazos muy generales por aquí.
Y ahora, si se dan cuenta, algunos de nuestros polígonos están un poquito, pues, afectados. Se ve una especie de línea ahí marcada que podemos suavizar. La herramienta entonces de suavizado, la herramienta de Smooth, que tiene el atajo Shift, nos va a servir para suavizar. Y es una especie eh, pues de borrado, un semiborrado, como si le estuviéramos aplicando agua a nuestra masa y de esta manera la suavizamos. Entonces, algunos de estos detalles burdos con la herramienta de Smooth lo podemos corregir. Entonces, si regreso a Brush, por ejemplo, puedo hacer aquí un trazo de brocha y automáticamente con el Shift cambio a Smooth y suavizo. ¿Ok? Esto también nos ayuda si tenemos la herramienta de Move y por ejemplo, pues hicimos una cosa así y de repente así y por ahí nuestros polígonos se empiezan a comprometer, pues podemos usar el Smooth y tratar de suavizarlos un poquito, pues para que no se nos destruya tanto la malla. Ya veremos luego cómo retopologizar y corregir esta malla, pero por ahora pues simplemente hacemos un Smooth y podemos corregir esos detallitos. Shift y borramos o suavizamos. ¿Ok? Ahí estamos. Ahora, así como vimos el Move y el Smooth, que básicamente pues, nos permiten suavizar todas estas funciones que hemos visto, incluyendo Brush, eh, y también Transform, pueden ser enmascarilladas. Recuerden que habíamos visto también el concepto de mascarilla. Bueno, pues mascarilla, ya lo habíamos visto la vez pasada, pues nos permite bloquear una zona para que no sea afectada, una zona de nuestra malla. Para eso tenemos la herramienta Masking, que el atajo es Control. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando seleccionamos Masking? También tenemos radio e intensidad y también dureza. Lo que vamos a hacer es bloquear alguna zona. Vamos a suponer que pues esto está bien, pero quiero conservar esta parte de aquí sin alteración, solo esta parte de aquí y alterar el resto de la esfera. Más o menos así. Y quiero alterar el resto de la esfera. Entonces, ya una vez que está enmascarillada de esa zona, puedo cambiar a mi herramienta de Move, por ejemplo, y modificar alguna parte sin que se afecte lo que yo ya tenía preseleccionado. También puedo suavizar sobre la marcha con Shift y otra vez aquí estoy moviendo y no se va a afectar la parte enmascarillada. Pero sí puedo hacer un smooth. ¿Ok? Y luego puedo soltar la mascarilla. Regresando aquí a la opción de Mask, tengo opciones para controlar la mascarilla. Una de ellas es invertir, que es control clic, el atajo, o picar aquí. Y ahí tenemos la mascarilla invertida, nuevamente invertida. También la podemos suavizar con el blur, tantas veces como queramos, y eso suaviza la mascarilla alrededor, o la podemos endurecer, y eso endurece nuestra mascarilla, como quiera. Para soltar la mascarilla, Clear o Control Drag sobre cualquier parte. Y como verán, es una especie de protección para mantener algunas zonas no afectadas. Y luego pues ya puedo hacer un poquito de smooth en cualquier otra parte. ¿Ok? Bueno, ahí ya tenemos algo que parece un personaje. Vamos a hacerle un par de ojitos. Con unos huecos.
Obviamente esto que estamos haciendo no tiene ninguna intención de ser nada, es solamente una práctica. Pero bueno, ahí está nuestro modelo hasta este momento, con estas herramientas que hemos visto. ¿Ok? Entonces, recordar que enmascarillar nos va a ayudar de mucho, ya sea para mover, para agregar material, también va a funcionar para agregar material. Si, por ejemplo, enmascarillamos algo por aquí, y a lo mejor invertimos esta mascarilla, control clic, y ahora nuestra brocha de brush, por ejemplo, puede solo afectar la parte abierta. ¿Ok? Suelto la mascarilla y pues nos respeta lo que estaba bloqueado. Bueno, eh, vamos a ver entonces ahora otra de las brochas. Tenemos la brocha de pinch y la brocha de crease. Estas son brochas opuestas, aunque no son exactamente idénticas, pero más o menos parecidas. Por ejemplo, vamos a ver la brocha de pinch primero. Y esta nos va a servir para hacer una especie de levantamiento sobre el material. Por decir algo, si quisiéramos unas como cejitas aquí, pues podríamos hacer pinch y lo que va a pasar va a ir como presionando y levantando. Vamos a subir la intensidad, vamos a hacerlo más por aquí para que se vea mejor. ¿Sí? Ahí se ve un poquito más. Vean cómo empieza como que a pellizcar. Y luego podemos suavizar también ese efecto. Ahí está. Y también tenemos la opción de crease, que esto lo que hace es lo opuesto. Esto genera como un surco. Hacerlo nuevamente con el pincel más chiquito. Entonces, por ejemplo, si quiero enfatizar este borde de aquí, quizás este borde de aquí, pues hacemos este surco. Sería pues como una especie de borde en donde aplicamos este crease, este surco. Y con el Alt, pues hacemos el surco hacia afuera. ¿Sí? Ahí está. Esa es la herramienta Pinch y Crease. Tenemos otra que es Flatten, que esta es una herramienta de pulido. Entonces nos permite pulir alguna zona. Si por ejemplo esto lo quiero regresar un poquito como estaba, le puedo aplicar pulido. Y aunque no necesariamente lo deja terso, si lo pule es como si le aplicáramos una lija. Y ya después podemos aplicar el Smooth para suavizar. ¿Ok? Eso es lo que hace pulido. Y básicamente nos aplana ciertas zonas. Entonces vean aquí nuevamente pulido y se aplana esa zona. También funciona con mascarilla si quiero bloquear alguna zona. Smooth por aquí. Ok, ese es flatten. Tenemos inflate, que como su nombre lo dice, pues infla ciertas partes de la malla.
Entonces ahí estoy inflando esto de aquí, que son como orejas. Vean ahí. Inflamos parte de la malla. Por ahí. So. Ok. Esa es la herramienta de inflado. También funciona con mascarillas y tiene radio e intensidad y negativa. Twist. Twist hace una especie de curva sobre lo que le aplicamos. Entonces nos permite deformar como a manera de como torbellino. ¿Ya? Nuestra malla. Algo parecido a Twist hace la herramienta de escala local, local scale. Es una herramienta que cambia las proporciones, pero solo de una parte. Entonces, por ejemplo, yo podría decirle, solo altera el tamaño de esta parte de aquí, quizás el tamaño de esta parte de aquí, o a lo mejor de este cuernito, más chiquito, más larguito, pero como verán afecta solo una parte del modelo. En cuanto a su escala, es como una escala selectiva. ¿Sí? Y también tiene un radio y podemos utilizar las mascarillas. Bueno, pues esas son básicamente las herramientas que tenemos. Ya vimos todas ellas, salvo una, que es la que dejamos al final, que es la herramienta de Paint. Que la herramienta de Paint va a tener otra serie de opciones en esta parte de aquí abajo, porque es con la que vamos a hacer el polypaint, el polipintado. Entonces, en caso de que quisiéramos, voy a suavizar un poco por aquí, quisiéramos pintar o introducir ya polipintura, pues vamos a usar la brocha de Paint. Obviamente esta brocha pues no agrega material, simplemente agrega color, textura o incluso algunos patrones a nuestra malla. Vamos a empezar solo con pintura, vamos a agregar pintura y esto tiene que ver también con el tipo de material que seleccionamos. Aquí tenemos para nuestros materiales PBR, que ya en la siguiente sesión hablaremos de los materiales PBR y los matcaps, pero en este caso, bueno, pues tenemos las variables de los materiales PBR, que son el albedo, que es el color, la dureza y el metalizado. Vamos a empezar desde algo muy básico. Vamos a decir que queremos cambiar el color. Y aquí de inicio, el color que seleccionemos, pues toda la malla se pinta de ese color de entrada. ¿Sí? Pero no significa que la estamos pintando toda, simplemente es para seleccionar el color. Ya una vez que lo seleccionamos, podemos empezar a pintar directamente el color que seleccionamos sobre la malla. Y podemos cambiar el color en el momento que queramos y pintar de otro color. Girar y seguir pintando. En este momento verán que pues de repente parece que la pintura se ve pues como un poquito desafocada y como con falta de detalle, y esto es simplemente porque a nuestro modelo pues le falta resolución. Es un modelo que para pintarlo necesitaríamos modificar su resolución, pero eso ya lo veremos más adelante. En este momento pues nada más es pues ver cómo funciona esta brocha de pintado. Y bueno, pues ahí estamos pintando. Y esto lo pueden hacer manteniendo la simetría y así pues pintan directamente de los dos lados, o deshabilitando la simetría, que ya veremos también. Tenemos aquí el botón de simetría y la palomita para deshabilitarla si quisiéramos pintar solo de un lado.
digamos que quisiéramos de dos colores distintos, un color para cada lado, pues entonces usaríamos ya no la simetría habilitada. O incluso para cualquiera de las otras brochas que utilizamos, si no queremos afectar los dos lados, pues sería deshabilitar la simetría. Y en este momento, bueno, pues les repito, lo único que queremos es hacer el ejercicio para conocer las brochas. Entonces, bueno, pues ahí estamos pintando ya de otro color. Listo. Y así podríamos seguir pintando. ¿Ok? Podemos controlar también el metalizado y la dureza de nuestra pintura. Ya lo veremos más adelante, cómo afectamos el tipo de material de acuerdo al matcap o al PBR que estemos seleccionando. Ahora, ya para terminar, vamos a ver únicamente lo que nos falta, que es el tema de los alfas. Y los alfas, como les decía, son una especie de sellos para agregar algún tipo pues, imagen predefinida, pero ya como una superficie tridimensional a nuestro modelo. Para esto, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, pues de entrada vamos a seleccionar qué tipo de brocha queremos usar con el alfa. Podemos usar la brocha de pintura, pero pues quizás para el efecto de explicar cómo funciona esto, pues usemos una brocha normal, la brocha de agregar, para que vean exactamente a qué me refiero con el, el alfa. Vamos entonces por aquí atrás, donde no tenemos nada. Vamos a acercarnos un poquito. Y aunque nuestro modelo no tiene mucha resolución, de cualquier manera nos puede servir para entender cómo funciona el alfa. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Bueno, de inicio tenemos solamente dos opciones predefinidas, que es el cuadro y la piel. ¿Sí? Cuadro y piel son alfas predefinidos en la aplicación, pero podemos importar cualquier imagen que queramos para efectos de alfa. Voy a importar, por ejemplo, esta imagen de aquí que les mostraba ya en algún momento y vamos a usarla como alfa. Ahora, si la dejo así como está y pinto sobre mi personaje, bueno, más bien agrego material sobre mi personaje, pues va a funcionar, pero me la va a aplicar como un patrón. Vean ahí más o menos se ve el patrón que estoy aplicando. Pero a lo mejor yo lo que quiero es que funcione como un sello. Entonces habilito la opción Lock Position y entonces cada vez que arrastre voy a estar produciendo más bien una especie de sello de este material agregado a la topología. ¿Ok? Entonces esas son nuestros alfas y pueden ser cualquier imagen que ustedes preseleccionen. Voy a tomar, por ejemplo, aquí otra distinta, esta que son como unas escamas, y con esa también podemos simular el efecto de texturas, por ejemplo, en, nuestro, en nuestra malla. Si deshabilitamos esta opción, entonces pues el pintado se vuelve más como un patrón texturizado que como un sello, pero también puede servir. Entonces digamos que esto es una manera de rápidamente introducir una textura a nuestro personaje si usamos alfas. Bueno, esto está quedando muy feo, pero no importa. El propósito era simplemente explorar las brochas, conocerlas un poquito y tener ya una idea de qué podemos hacer con ellas una vez que empezamos a trabajar. Entonces, bueno, este es nuestro primer ejercicio de introducción a un ambiente de modelado. Recuerden que en cualquier momento pueden siempre eh, seguir explorando las distintas brochas y algunas de las opciones que tenemos por ahí, que también por tiempo pues no vamos a abordar todas, pero mucho es también su exploración y que empiecen a revisar qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Vamos a terminar esta parte ya nada más pues mostrándoles cómo pueden guardar esto,
que eso sería importante. Hasta ahorita no hemos guardado nada, pero vamos a suponer que queremos guardar esto. Bueno, pues la opción sería Save. Y aquí tenemos el formato nativo, que es SGL, que puede ser, mientras estamos trabajando aquí adentro y todavía no acabamos, pues podemos salvar como SGL. Ahí se guarda nuestra malla. Este es nuestro archivo. Lo pueden guardar obviamente donde ustedes quieran. Y vamos a suponer, yo ya lo guardé, vamos a suponer que aquí reinicio esta aplicación o cierro el navegador o apago la computadora y cuando regreso quiero cargar mi escena que ya guardé, pues ya lo único que hacemos es decirle add, seleccionamos lo que acabamos de guardar, open y pues ahí está. Por cierto, aquí está agregado a una esfera que ya teníamos, entonces déjenme mostrarles sin objetos, porque recordarán que ya de inicio había una esfera. Limpiamos la escena, le decimos agregar únicamente el personaje, perdón, la malla que guardamos, y ya ahí está nuestro personaje. ¿Ok? Ahora, si ustedes tienen algún modelo que trabajaron en algún otro programa y quieren importar a SculptGL, también lo pueden hacer. Si el archivo está en formato OBJ, pueden hacerlo. Por ejemplo, yo aquí tengo un personaje que hice y lo voy a abrir en SculptGL. Aquí está mi personaje. No lo modelé aquí, pero lo puedo importar y trabajarlo aquí. Entonces, ya una vez que está, pues lo puedo editar, lo puedo modificar con las herramientas que ya vimos y otras que ya veremos en la siguiente sesión. Pero este personaje, como lo podía haber hecho aquí, lo puedo haber hecho en otro lado y una vez que lo trabajo acá, lo puedo exportar para seguir trabajando en otra aplicación o aquí mismo. Y para eso tenemos salvar como OBJ. Si es que se va a abrir ya en otro programa, entonces lo ideal sería OBJ. O vamos a suponer que quiero hacer una impresión 3D de este modelo, pues lo salvo como STL, que sería el formato más adecuado para eso. Entonces tenemos las opciones necesarias para exportar y para guardar nuestro objeto en caso de que lo vamos a usar en otro programa. ¿Ok? Bueno, pues entonces vamos a dejar hasta aquí esta sesión. Les recuerdo, muy, muy importante que ustedes mismos sigan trabajando, sigan explorando las posibilidades que tiene este software para que lo continúen conociéndolo y en su momento, bueno, pues si surge alguna duda, pues me la pueden hacer llegar con ya un poquito más de precisión sobre alguna de las herramientas que tenemos aquí, sobre todo una vez que terminemos la segunda exploración, el segundo ejercicio de exploración del software. ¿Ok? Bueno, pues entonces regreso muy rápido aquí con ustedes para recordarles, bueno, seguimos con toda la posibilidad de solicitar cualquier tipo de asesoría, cualquier tipo de duda que tengan, cualquier inquietud, algo que no les esté saliendo, algo que quisieran que les aclarara todavía más. Y otra vez les invito a que ustedes mismos exploren la herramienta, es muy, muy, muy amigable, muy fácil de aprender a usar y con la práctica y con la exploración seguramente van a encontrar muchas cosas que el software tiene que ya no dio tiempo de que yo les explicara en este momento. Y si sobre alguna de estas funciones tienen alguna pregunta, con todo gusto, ya saben los horarios que tenemos para asesoría para que no se queden con ninguna inquietud sobre este programa que vamos a seguir explorando, aunque después migremos a unos quizás un poquito más poderosos todavía. ¿Ok? Bueno, pues entonces ya no me queda más que agradecerles su atención, su paciencia y pedirles que pues se mantengan muy al día con los próximos videos que vienen para que no se atrasen. Les recuerdo tener también un adelanto en su trabajo de su primer proyecto, tener muy en cuenta la fecha de entrega para que no se les vaya a ir y bueno, pues seguir muy al día y muy atentos de todo lo que tiene que ver con el curso.
¿Ok? Les dejo para terminar sus datos importantes que conocen, la página web, correo electrónico y nuestra plataforma de Teams para asesorías. Muchísimas gracias, cuídense mucho y nos estamos viendo hasta la próxima.